Hola, buenas tardes. Permítame presentarme. Soy Juan Carlos Valareso. eh, y también nos va a acompañar mi compañero Livni Flores, que somos las dos personas las que vamos a presentar el presente proyecto. El presente proyecto se trata del el diseño, pues, para la construcción de una vía. Y en esta vía tenemos un tramo de túnel, que es lo que va a ser el objeto de nuestra presentación. Este tramo de túnel que eh, abarca más o menos un tramo de longitud de vía de 600 metros. Esto se lo va a analizar de acuerdo a las condiciones físico-mecánicas del suelo y el lugar que abarca toda la línea de donde atraviesa este túnel. Se ha hecho varias exploraciones y con esto pues se ha llegado a determinar las secciones del túnel, el tipo de sostenimiento, el tipo de revestimiento. Se ha aplicado metodologías para hacer el cálculo de sus de lo que acabo de mencionar. Y pues eso básicamente va a ser el objeto de la presente presentación. El tutor del presente proyecto es el ingeniero Diego Cárdenas, que es la persona que ha estado encaminándonos para el desarrollo de la presente. Vamos a dar inicio. El proyecto se lo ha denominado el análisis y diseño del túnel para la construcción de la autovía A23 en el tramo Huesca-Pamplona. Para dar inicio pues, con el desarrollo del proyecto, nos hemos planteado 7 ítems que los vamos a desarrollar en el siguiente orden. La descripción del proyecto, que les voy a comentar un poco de qué se tratan, los ensayos realizados en exploración, tanto en sitio como en laboratorio, la geología del sitio, la problemática que se tiene, las características de la sección del túnel. En este caso tenemos dos secciones tipo que las presentaremos más adelante, pues y explicaremos a detalle. Evaluación de la geomecánica del túnel, el comportamiento del suelo a lo largo del tramo, los resultados encontrados y las conclusiones que tenemos de acuerdo al análisis que vamos a realizar. El túnel de Nueno forma parte del proyecto de la construcción de la autovía en el tramo Huesca-Pamplona, en la provincia de Huesca. Bueno, aquí se pretende construir una vía de 2 carriles, de 3,50 de ancho, uno en cada sentido, y también se tendrá al lado izquierdo un arcén que servirá para el tránsito de vehículos no motorizados, y también pues también esto se lo utiliza para como ciclorrutas y por otra parte cuando hay emergencias para los carros que ayudan a hacer el socorro. Por otro lado tenemos dos aceras, una a cada lado, y pues esto es una vía que va a ser de alto tráfico y con un flujo vehicular y velocidad alta. Las características geotécnicas de este tramo pues son un macizo rocoso, que resulta fundamental en el diseño constructivo del túnel, considerando que atraviesa materiales mesozoicos y terciarios afectados por estructuras tectónicas complejas relacionadas con el cabalgamiento frontal subpirrenaico. Se lo nombra así, surpirrenaico, una palabra media extraña de pronunciar, pero se lo denomina así porque está al sur de la cordillera del Piarán. En la exploración del suelo para el desarrollo del diseño del túnel, se ha realizado la exploración tanto en sitio como y ensayos de laboratorio. Y para eso pues, se han determinado los siguientes ensayos. Se ha realizado clasificación de suelos, análisis granulométrico, ensayos de geofísica. Se ha utilizado el método de resistividad eléctrica. Por otro lado, se ha hecho varios sondeos por la metodología de perforaciones por rotación. Y finalmente un logueo geológico, que se lo ha hecho integralmente en cada uno de los sondeos. Se han actualizado las dos metodologías, tanto de sondeos, como les explicaba, y también de la geofísica para complementar las falencias o los vicios que se tiene eh, por la falta que a ver, cuando hacemos perforaciones, pues en realidad tenemos puntualmente las características del suelo, ¿no? Se pueden encontrar los niveles freáticos, las discontinuidades de la roca, las, las fracturas, el cambio de estratos, pero realmente es algo puntual y pues con
con lo que es la geofísica, esto lo complementa, ya que nos permite tener una idea más clara eh, de cómo se están comportando los estratos de suelo en la zona. Entonces, aquí es que se ha detectado varias anomalías conductoras de morfología tabular. ¿Qué quiere decir con esto? Que son la forma de los estratos de suelo son alargadas y relativamente delgadas, hablemoslo así, porque se forman en tipo planchas, tipo placas. Entonces, a eso se refiere con lo que es la morfología tabular. Entonces, esto no se ha identificado estas falencias no se ha identificado con las perforaciones, pero que con con la conductividad con la tomografía eléctrica se ha logrado identificar, de acuerdo a las velocidades, eh, todas las falencias, la capacidad de resistencia que se tiene en estas rocas. Tenemos resistividades inferiores a 2500 ohmios por metro. ¿Qué quiere decir? Que hay inferencia de presencia de zonas de falla activas con mayor contenido de arcillas y humedad que las previstas inicialmente con la perforación. Eso es lo que podemos fijar o ver en esta tomografía que se ha realizado. Al lado derecho podemos ver dónde está la zona de falla. Aquí se ha hecho dos perforaciones y como vemos lo ve afectado casi hablemos que un tercio final del túnel se ve afectado por esta tipo de materiales que tenemos y hablemos lo que es una falla tectónica. Aquí tenemos la geología del sitio. eh, Está muy clara, la verdad, cada estrato se puede ver, está definido por sus colores y pues en la parte, no sé si lo logramos ver, toda esta línea magenta que tiene esas puntas representa la zona del cabalgamiento. Aquí es donde se está produciendo la falla. Todo esta capa amarilla nos denota la falla del cabalgamiento. Inclusive en la parte inferior también tenemos algo similar. Y aquí se puede notar con mayor claridad cómo se produce el cabalgamiento. Entonces aquí vemos que la tectónica, pues, como una roca cómo se va incrustando o cómo se va triturando, hablemos así, la roca al momento de producirse el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, toda esta parte amarilla nos representa, bien sea rocas trituradas o rocas fracturadas, que poco a poco pues, se van, hablemos, meteorizando debido a los esfuerzos que sufren, esfuerzos de presión, que sufren debido al movimiento de las placas tectónicas. Entonces aquí podemos ver cómo atraviesa el túnel desde la abscisa 3400 aproximadamente, atraviesa todo este cuerpo del macizo rocoso hasta la abscisa 3900. Pero vemos que en la abscisa 3650 ya atraviesa en realidad en su totalidad esta falla que tenemos, este cabalgamiento. Entonces aquí es donde tenemos que ponerle mayor interés a lo que es el sostenimiento y metodologías de excavación para evitar tener dificultades de vuelta a largo plazo, pues tanto de lo que puede haber, podemos tener al momento de construir, pues de la excavación, se pueden producir asentamientos por un lado y por otro lado, pues la integridad de la gente, de los trabajadores, que, que juega un papel muy importante en este tipo de obras. Entonces, pues, es por eso que debemos tener en este lado, en este tramo, tenemos que tener mucho cuidado al momento de diseñar. Es por eso que vamos más adelante a hacer un análisis de este tramo, pues para poder hacer una comparativa de lo que se ha planteado inicialmente y lo que vamos nosotros las falencias que hemos encontrado, el tipo de reforzamiento, tipo de sostenimiento, revestimiento que podamos aportar para tener un mejor desarrollo del proyecto. La discrepancia más significativa se centró en la continuidad lateral de la unidad de brecha de falla. Es todo este cabalgamiento que, como les decía, es toda la franja amarilla que se ve en la tomografía, pues reveló que los materiales cataclásticos, esto cataclástico se refiere a lo que les decía de la roca que se tritura o se fractura cuando hay el movimiento del choque entre las dos placas tectónicas. Entonces la una va convergiendo sobre la otra y se superponen. Eso es lo que sucede, y ahí es que se producen las fallas. Entonces, eso presenta una distribución extensa y heterogénea de lo estimado por los sondeos. Esta diferencia metodológica evidenció que la característica puntual mediante los sondeos
aunque precisa localmente. No capturaba adecuadamente la complejidad tridimensional del macizo fracturado. La integración de ambas técnicas permitió establecer que en el sector 3 del túnel, desde la abscisa 3 más 612 a la 3 más 886, atraviesa un cabalgamiento continuo con potencias de material cataclástico variables entre 6 y 18 metros, confirmando que esta zona representaría el mayor volumen del material tectonizado a excavar durante la construcción. Muy importante, por eso es que todo lo que es geofísica ahora mismo pues nos ayuda a tener una idea más clara de a qué nos vamos a enfrentar más adelante. Porque con los sondeos, claro que es un método muy significativo a la hora de la exploración, pero pues tiene que ser complementado con la geofísica, con la tomografía, bien sea, se puede utilizar, aquí en ese proyecto pues hemos utilizado resistividad eléctrica, pero también se podría utilizar lo que es sísmica de refracción, hacer más W, que son otros métodos también complementarios que nos pueden ayudar. Les voy a presentar las características de la sección del túnel que se ha definido. Tenemos dos secciones típicas. La primera, que es la que estamos viendo, es la que se va a utilizar en el tramo donde el suelo es más estable. Hablemos lo que es desde la 3400 a la 3 más 650 aproximadamente. Vemos que se va a utilizar un sostenimiento tipo que ya se irá más adelante. Mi compañero Livni hablará de eso y pues ya lo vamos a tener más claro a qué se refiere con el tipo de sostenimiento. El revestimiento de hormigón, pues que es una capa de 30 centímetros y vemos pues que la estructura del túnel, vemos que se ha diseñado un sistema de ventilación, un sistema de red contra incendios, un sistema de drenaje, y por otro lado, pues se tiene otros tubos que se verán para conexiones exteriores que permitan pues hacer trabajos complementarios para el túnel. Esto básicamente es para el primer tramo del túnel. Si vemos la segunda sección típica, vemos que tenemos una contrabóveda. Esta contrabóveda, el porqué de esto es para lograr estabilizar en realidad el túnel, tanto en el sostenimiento como para poder soportar los esfuerzos que se producen desde la clave del túnel. Entonces, qué función hace toda la contrabóveda? La contrabóveda, aparte de estabilizar el cuerpo del túnel, nos ayuda a resistir, a soportar el sostenimiento del túnel. Entonces, todo lo que es el sostenimiento, los hastiales, se apoyan directamente en los laterales de la contrabóveda. Y pues de ahí nace el cuerpo del hastial, toda la cercha, que nos va a permitir sostener toda la carga que transmite desde la parte alta el cuerpo del suelo. De igual manera tenemos el sistema de ventilación, el sistema de la red contra incendios, el drenaje, ductos para conexiones de cualquier índole. Entonces tenemos se han dejado varios tubos, tanto a la derecha como a la izquierda, tubos de 100 milímetros. Para la evaluación geomecánica del túnel, hemos planteado dos metodologías. La una que es la metodología de Vinaski, que nos servirá para la evaluación de la calidad del macizo rocoso y determinar la estabilidad del túnel. Y por otro lado, la metodología de Barton, que nos permitirá determinar el tipo y soporte necesario durante la excavación. Con eso determinaremos si el túnel necesita cercha, necesita solo hormigón lanzado, si necesita de bulones, eso básicamente. Eso, pues, si mi compañero Lindy les va a presentar lo que viene a continuación. Lindy, por favor. Empezamos. El sistema Q de Barton utiliza 6 parámetros agrupados en 3 cocientes que representan el tamaño de los bloques. El RQD dividido sobre el JN. La resistencia al corte entre los bloques, el JR sobre JA. Y el esfuerzo activo, es el JW sobre el SRF, que es el factor de seguridad. Esta formulación proporciona un índice Q que relaciona directamente la calidad del macizo con los requerimientos del sostenimiento. Entonces, la evaluación del RMR por sondeos. Ahora procederé a detallar el cálculo paso a paso de la clasificación RMR. El paso 1, pues la resistencia a la compresión simple. Los ensayos de laboratorio arrojaron valores de entre 14.62 megapascales para la perforación ST3 más 600.
4.4 megapascales para la ST3+700 y valores estimados de entre 12 megapascales para los demás sondeos, como resultado de las puntuaciones entre 1 y 2 puntos. El paso 2 sería el RQD, que es el análisis de los testigos, que mostró valores de entre el 41% en la 3+600, 38% en la 3+700 y valores significativamente menores, 5 a 20 para los otros sondeos, con puntuaciones de entre 3 y 8 puntos. El espaciamiento de las discontinuidades es consistente, se encontró un espaciado de 0.2 a 0.4 en todos los sondeos, otorgado 8 puntos a todos. Paso 4. Las condiciones de las discontinuidades. Evaluando la continuidad de 6 a 9 metros, una abertura de 5 a 15 milímetros, la rugosidad lisa, el relleno arcilla blanda y alteración muy alterada, quiere decir que se asignaron 4 puntos uniformemente. El agua subterránea, para las condiciones, variaron desde seco, que se le daba 10 puntos, hasta goteando, 4 puntos, y húmedo, 7 puntos. Muy bien. Las familias de las discontinuidades. Para el caso más desfavorable, que es el sondeo 3+600, se identificaron 3 familias críticas. Estas se asignaron para todas las demás perforaciones por simplicidad académica. La familia 1 estaba con un azimut de 0,20 sobre 0,60, un espaciamiento de 20 a 40 centímetros, con arcilla blanda y muy alterada. La familia 2 tenía un azimut de 112 grados sobre 33 grados, un espaciamiento de 0,60 a 1 metro con 15 de roca triturada. La familia 3 tenía un azimut de 255 grados sobre 18, espaciamiento de 1,20 m a 1,60 con una roca triturada y ligeramente alterada. Eh, Hasta ahí la descripción. Vamos ahora entonces con los resultados de la clasificación, que son consistentes con el macizo clase 5, o sea, muy mala. Se viene dado por los valores de RMR entre 19 y 27 puntos. Esta clasificación es confirmada por las condiciones geotécnicas desfavorables, que implica la necesidad de sostenimiento inmediato y continuo, la excavación en secciones reducidas y el control riguroso de las deformaciones durante la construcción. Es importante señalar que debido a las limitaciones de los datos y el carácter académico de este ejercicio, no se ejecutaron las correcciones por orientación de las discontinuidades. Sin embargo, tenemos claro que estas correcciones deben realizarse en la práctica profesional, ya que pueden modificar significativamente los valores de RMR finales y las recomendaciones del sostenimiento. Eso lo dejó claro nuestro docente en la parte explicativa. Muy bien. Vamos a ver entonces el resumen del RMR. Muestra el RMR un promedio de 38 puntos, clasificado entonces como un malo. La designación de la calidad de la roca mediante el RQD confirma que esta intensa fracturación del macizo y los fragmentos predominantes son menores de 10 centímetros. Eh, la clasificación de Q de Barton, calculamos que los parámetros para cada familia, por ejemplo, la familia 1 era 0.145 la Q, la familia 2 era 0.0219, la familia 3 0.0054, que me da un Q promedio de 0.01395. El valor Q, que es bordea el 0.014, clasifica al macizo como excepcionalmente malo, ubicándose en la categoría 9 del gráfico de sostenimiento de la región G de calidad excepcional pobre. Eh, Eso lo podemos ver acá, en G. Muy bien. Para la convergencia de los resultados, entonces, ahora nos vamos a esto de aquí. La clasificación Q igual a 0.14, que es extraordinariamente pobre, es perfectamente consistente con los resultados del RMR clase 5, muy malo. Y esta convergencia entre ambos sistemas confirma que, primero, la validez de la caracterización en ambos métodos es consistente, ya que convergen en condiciones extremadamente desfavorables. La necesidad de sostenimiento intensivo, o aplicado al RS número 3, este de acá, según Barton, coinciden con el sostenimiento de la clase 5, según Wieniawski. La criticidad entonces del proyecto es que el macizo requiere métodos constructivos especializados. Muy bien. Basándonos entonces en la clasificación de 0.14 de Q de Barton y la posición de la categoría 9, establecemos las siguientes recomendaciones. Las recomendaciones son la excavación. Las secciones reducidas con avance controlado de máximo 1 metro, máximo 1.5 metros. El sostenimiento debe ser inmediato, la instalación dentro de 2 a 4 horas post excavación. El monitoreo debe ser un control continuo de las deformaciones y las convergencias, al menos cada 2 metros con 50. El drenaje debe haber un sistema específico para control de filtraciones de zonas húmedas. Las conclusiones y modificaciones. La comparativa entre el diseño original y las condiciones reales evidencia incrementos significativos. Entonces, se sugiere hormigón proyectado de 5 a 8 centímetros, de 10 a 15 centímetros para tener un factor de 2, al menos de seguridad. El bulonado o pernos de anclaje de 1.5 a 2 metros, que antes estaba en 1.0 a 1.3.
O sea, necesita incrementarse por 1.5 veces más. Los marcos metálicos o selchas, que debe ser cada 0.5 a 1 metro, y antes estaba en un factor más reducido, entonces esto es un por 3 o por 4. El tiempo de instalación más o menos va a ser de 8 a 12 horas, y antes estaba considerado de 2 a 4 horas. Entonces es un factor de incremento en tiempos y de resistencias y de los factores que se ha planificado al inicio de al menos un por 3. Estas modificaciones críticas incluyen sostenimiento primario reforzado con hormigón proyectado de 2 y 15, fibras metálicas para garantizar que las fisuras y la falla no sea frágil, el famoso bulonado o pernos de anclaje sistemático en una malla de 1 por 1, con pernos de 4 a 6 metros de largo y marcos HEB 160, con un espaciado máximo de 0.75 en las zonas críticas o más fracturadas. En conclusión, la caracterización geotécnica del túnel de Nueno confirma que las condiciones excepcionalmente desafiantes requieren una revisión integral del diseño original. La convergencia entre los sistemas de RMR y Q de Barton valida nuestro análisis y establece la necesidad de implementar un sostenimiento RRS-3 con las modificaciones estructurales propuestas. La aplicación rigurosa de estas recomendaciones garantizará la viabilidad técnica y la seguridad constructiva del túnel, aunque con impactos significativos en los costos, por supuesto, y el cronograma respecto al proyecto original. Con esto agradecemos su atención y quedamos disponibles para responder a cualquier pregunta. Muchas gracias.